Pues el día de hoy tenemos un tema demasiado picoso. Hay tanta controversia alrededor de ese tema que por lo mismo a veces se prefiere ni tocarlo. Pero bueno, vamos a ser atrevidos. El día de hoy estamos hablando acerca de cómo reconocer la voz de Dios. Ahora, nosotros creemos que Dios aún hoy en día habla a nuestras vidas y por favor no me metas al manicomio, ¿no? Tú dices, ay, está escuchando voces, pasa algo raro. No es el caso. El día de hoy vamos a estar leyendo en Juan capítulo 10. Y lo que creemos es que todo seguidor de Jesús, todo cristiano tiene la capacidad de escuchar, de oír la voz de Dios. Entonces Juan 10, esto es una parábola. Si tú no sabes qué es eso, es como una historia en las cuales hay escondidas ciertas verdades. La tienes que pensar, la tienes que masticar un poco para ver realmente qué te está diciendo. En esta ocasión, esta parábola la cuenta Jesucristo mismo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y comienza diciendo lo siguiente: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, ese es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En esta historia encontramos básicamente tres personajes. Nos habla de un ladrón. Y perdón que te lo diga, pero la Biblia nos habla diciendo que de plano hay un enemigo, hay un ladrón. En este mismo evangelio de Juan, Jesucristo más adelante va a decir: el ladrón viene a robar, matar y destruir. Y tienes que entender, desafortunadamente, hay un enemigo que quiere robarte, quiere matar y destruir el plan y los sueños de Dios para tu vida. Quiere acabar contigo. La buena noticia: segundo personaje, el pastor. Este capítulo en algunas Biblias lleva por título El buen pastor y me encanta esa idea. Me encanta la idea que el buen pastor dice: llama a sus ovejas por nombre. Sabes que para el gobierno tú y yo somos una estadística. No conocen nuestro nombre ni mucho menos nuestra historia. Somos un dato más, somos un número nada más para ellos. Pero me encanta que nuestro pastor, nuestro líder, que es Dios, no está limitado como un ser humano, te conoce a ti por nombre. Él puede ver a miles de millones y conoce las necesidades, conoce las luchas, conoce los sueños y las oraciones de cada uno. Y cuando Él piensa en ti de manera personal, de manera particular. Me encanta eso. Tienes un buen pastor, Jesucristo, que cuida y ve por ti. Y el último personaje en esta historia, aunque quizá no lo consideras un personaje, las ovejas. Las ovejas, y perdón que haga esto, pero ayúdame. Ahí en tu casa o de donde estés viendo esto, ayúdame con un fuerte... Tú y yo somos las ovejas en esta historia. Es la ilustración, es el animal al que Jesucristo nos compara y me desanima tanto eso, pero ahorita te explico por qué. Entonces, vivimos hoy en medio de un mundo de tantas voces. Vivimos en un mundo de redes sociales, de internet, de medios de comunicación a no más poder. Creo que jamás en la historia del mundo ha habido tantas opiniones y voces invadiendo nuestra vida que nos dicen cómo vestir, a dónde debemos de ir, cómo debemos de hablar, con quién nos debemos de juntar, qué es cool y qué no lo es. Y vivimos inundados de estas voces. Te tengo que decir lo siguiente: mira, la calidad de tu vida está siendo determinada por las voces que tú escuchas. Las voces que tú decidas permitir que te aconsejen, que guíen el rumbo de tu vida, te van a afectar para bien o para mal. Entonces, en lo que me resta de este tiempecito que tenemos, quiero ayudarte a identificar qué voz estás escuchando. No sé si alguna vez te has preguntado eso. Escuché la frase y me encantó: no te creas todo lo que pienses. En esta vida hay voces peleando por nuestro corazón y por nuestra mente. Y aquí en la mente y aquí en el corazón es donde muchas veces ocurre esa batalla entre las distintas voces. Bueno, ¿cuáles son las voces? Agarrándonos de Juan 10 y los tres personajes que se presentan ahí, vamos a comenzar con las ovejas, que somos tú y yo.
Tú y yo a veces estimamos nuestra opinión más de lo que debemos, pero últimamente nuestra voz es una de las principales voces invadiendo nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, desafortunadamente, ¿te acuerdas que somos ovejas? Las ovejas. No sé si tú de niño te gustaba, no sé, ver animales salvajes, has ido al zoológico o en el National Geographic has visto, pero las ovejas para mí son como que animales muy chafas. No sé, me encantaba de chiquito ver animales y veía algunos animales, no sé, una gacela. Las gacelas corren tan rápido que a veces ni los leones, ni las hienas, ni tanto predador que hay en África los alcanza. O sea, son tan ágiles para moverse de aquí para allá, de brincar, de frenar, de avanzar, y son tan veloces que, órale, ser una gacela no estaría mal. Las ovejas no, las ovejas son lentas, no corren rápido. Si viene un lobo, algún predador, las ovejas, o sea, son presa fácil. Por eso digo, no me gustaría ser una oveja. Y luego hay otros animales, no sé, algunas lagartijas pueden cambiar el tono de su piel para quedar casi invisibles, se camuflajean en todo lo que les rodea y son, no sé, se esconden de maravilla, no se los comen. Las ovejas no. Las ovejas, yo me las imagino como una bolita de algodón blanco en un prado verde. O sea, resaltan, son malos para esconderse. Las ovejas básicamente sirven para hacer ropa y para hacer barbacoa. Son presa fácil. No sé, otros animales. Algunos trabajan en equipo. Hay unos búfalos que cuando llegan los leones en África a comérselos, ponen a todos los más débiles en medio y hacen un círculo, los más fuertes alrededor de ellos, hombro a hombro, y trabajando en equipo se defienden. Ni siquiera los leones los derrumban. Las ovejas no trabajan en equipo. Hay otros animales que tienen garras o veneno, tienen algo para defenderse. Las ovejas no. Las ovejas, nos dicen los científicos, son animales sumamente ansiosos y temerosos. De hecho, estaba leyendo yo un estudio acerca de las ovejas que dicen es muy difícil que una oveja descanse, que duerma. Viven en un estado de constante temor y ansiedad. Cualquier ruido, ¿qué será? Yo creo que es el juego, ¿no? En la primaria, lobo, ¿estás ahí? Pues lo inventaron las ovejas porque viven en constante temor. El que una oveja pueda descansar bien y profundamente es casi un milagro. Las ovejas necesitan un buen pastor. Un pastor, diría el Salmo 23, que los lleva a pastos verdes, los lleva a arroyos tranquilos. Saben que el pastor estará ahí viendo por ellos, los lleva al lugar correcto y por fin pueden descansar. ¿Por qué todo este relajo acerca de las ovejas? Mira, 3 voces. Creo que básicamente pudiéramos categorizar que en esta vida somos invadidos de 3 voces. Una de ellas es nuestra voz. Ahora, un filtro con el que tú puedes identificar de dónde viene este pensamiento, de dónde viene esto, ¿es Dios o seré yo, será otra cosa? Mira, nuestra voz suele ser temeroso. Dicen los estudios que somos la generación más ansiosa que jamás ha vivido. Somos la generación que más medicamentos antiansiedad, antidepresión estamos tomando. Somos una generación, no por nada, que la salud mental es un tema súper importante. Vivimos con cargas que nos generan ansiedad. Yo tengo que apagar las noticias, me asustan si consumo de más. Pero esto te lo digo, por ejemplo, para que tú consideres lo siguiente. A veces, no sé, leemos la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la capacidad de inspirar fe en tu corazón y en tu vida. Y a veces leemos algo, y voy a agarrar solo esto como ejemplo. La Biblia nos explica que debemos de perdonar a otros. Si de repente tú dices, ok, lo voy a perdonar porque leíste el texto, crees que es la voluntad de Dios y algo ocurrió cuando lo leíste que te inspiró y tú dijiste, lo voy a hacer, voy a perdonar a esa persona. Pero justo después de eso entra otro pensamiento. Tu cabeza dice, no, si lo perdono, se va a volver a aprovechar de mí. Eso es temor. Ahora tienes que preguntarte, no te creas todo lo que pienses, ¿de dónde proviene esa voz? Porque te digo, aquí en la mente y aquí en el corazón es donde ocurre muchas veces esta batalla, donde las diferentes voces que pelean por nuestra atención se enfrentan. Tú y yo tenemos la oportunidad de decidir qué voces permitimos y cuáles vamos a permitir aconsejarnos. Tú y yo tenemos la oportunidad de decidir cuáles retenemos y cuáles callamos. Entonces nuestra voz, el temor,
Es una de las características del ser humano. Somos naturalmente temerosos. Es lo opuesto a la fe. Otra cualidad, y perdón que sea tan rudo, pero mira, somos egoístas por naturaleza. Yo tengo 3 niñas chiquitas y te aseguro que a ninguna le tuve que enseñar a no querer compartir. Les nace el no querer compartir. Uno quisiera que papi o mami fuera sus primeras palabras, ¿verdad? Pero a veces mío es su primera palabra. Y yo recuerdo con ellas lo difícil que ha sido, porque no lo hemos dominado, el aprender a compartir un juguete, porque somos naturalmente egoístas. Y otra vez, tú lees en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice cosas como el alma generoso es prosperado. Nos habla de servir a otros, nos habla de dar al que está necesitado. Y vamos a pensar que tú ves a alguien en la calle y recuerdas ese verso. Al recordarlo, en ti nace el deseo de voy a ayudar a esa persona. Y tú quieres ser generoso, ¿no? Pero luego abres la cartera y ves cuánto te queda y te agarra el temor en ese momento. O te agarra nada más el egoísmo. Tú dices, es que si yo regalo esto no me puedo comprar los tenis que yo hubiera querido tener. Otra vez, ¿de dónde viene esa voz? ¿Quién te está aconsejando? Nuestra voz, te digo, generalmente es temerosa, generalmente es egoísta, generalmente es quejumbrosa. Perdón que lo diga, yo soy así. Y generalmente le cuesta creerle a Dios. Quiere razonar con la palabra de Dios, quiere razonar y quiere una explicación, quiere entender perfectamente todo antes de atreverse a confiar o antes de atreverse a obedecer. Y perdón que lo diga así, pero no siempre entendemos. No siempre vamos a entender de antemano todo el plan de Dios. A veces el seguir a Dios requiere creer a pesar de no entender. Hay versículos en la Biblia que a mí, híjoles, me cuesta entenderlos. Si alguien te da una bofetada, un insulto, en lugar de vengarte, pon la otra mejilla. Dice la Biblia y yo pienso, no, yo soy manso, pero no menso. Tú me pegas, yo te la regreso. Me cuesta. Mi naturaleza a veces se rebela en contra del consejo de Dios. Ahora continuamos con nuestra historia. Una voz que pelea por nuestra atención, una voz que puede marcar el rumbo de nuestra vida es nuestra voz, nuestra opinión. Una segunda voz es la voz de nuestro enemigo. Como lo dice el verso, hay un enemigo, hay un ladrón. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y otra vez, si fuéramos ovejas y el enemigo es un león, es algo que considerar. Es importante entender que hay un peligro allá afuera. Ahora, ¿cómo identificamos la voz del enemigo? Porque el diablo, la Biblia dice, es el padre de mentiras y tiene años perfeccionando el arte de mentir. Es buenísimo para engañarnos. ¿Cómo distingues la voz de ese engañador? Mira, 1, infunde temor. El diablo nunca va a inspirar fe y esperanza en tu vida. Entonces, parecido a nuestra voz, imagínate, de por sí somos temerosos y luego el diablo nos viene a meter todo lo peor que puede suceder. El diablo infunde temor. El diablo genera confusión en nuestra vida. Nos dice la palabra de Dios que Dios no es un autor de confusión, es un Dios de orden. Si estamos excesivamente confundidos, muy posiblemente hemos estado escuchando las voces equivocadas. El diablo nos pinta un futuro sin esperanza. El diablo es clásico, no, te digo, él no imparte fe, él no imparte esperanza, todo lo contrario. La depresión no viene de parte de Dios. Si estás deprimido pensando, no sé, siempre voy a ser soltero, nunca voy a salir adelante en el trabajo, siempre me pasa lo mismo a mí, te aseguro, eso no viene de parte de Dios. Eso es la voz del enemigo. Claro que puedes salir de tu situación. Claro que tu futuro puede ser mejor. Pero el enemigo nos va a intentar convencer que no es cierto. Otra característica de la voz del enemigo es condena. No sé si a ti te ha pasado, yo te voy a confesar aquí mis penas. A veces he estado orando o he estado cantando, adorando a Dios y me encanta y me pierdo en el momento y de repente en medio de mi adorar o el estar orando, me acuerdo de una estupidez que hice hace 2 o 3 días. Y en ese momento entra el pensamiento, ¿con qué cara vienes a orar? ¿Cómo le vas a dar la cara después de lo que tú hiciste tú? O sea, qué
hipócrita eres, ¿cómo se te ocurre? Y de veras, a veces este pensamiento me gana, me asusta y digo, no sé, quizá no debo de estar orando así, no puedo atreverme a decirle o pedirle a Dios esto y me roba mi confianza, me roba el ánimo de querer acercarme con Dios. Te puedo asegurar, esa voz no viene de Dios. El diablo es un experto en condenar, de recordarte tu pasado, pero fíjate lo increíble. La palabra de Dios dice que a diferencia de tú y yo, Dios es capaz de perdonar y olvidar nuestro pecado. Yo perdono, pero no olvido. Y antes de juzgarme, nada más entiéndeme, soy un ser humano. A veces, aunque yo quisiera, no puedo, no sé cómo borrar de mi mente cosas que me han sucedido. Sin embargo, Dios no es como nosotros. Nos dice la palabra de Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos, sus maneras más altos que los nuestros. Él es capaz de perdonarte y Él decide olvidar tus pecados. Entonces imagínate, tú estás orando y vienen estos recuerdos del pasado. ¿De dónde viene esa voz? No es Dios. Dios ha decidido olvidar tu pasado. Una última cualidad, seguramente hay más, pero con esta terminamos por el momento. Para distinguir la voz del enemigo, el enemigo miente. No dice la verdad, es inconstante. Un día te dice una cosa, al día siguiente te dice otra cosa. Te dice, nunca vas a triunfar, y cuando triunfas dice, eres un creído, ¿no? O sea, es el único que argumenta, no importa cuál sea el resultado. Y miente, cambia según la circunstancia, es voluble. Y llegamos al otro personaje en este texto que vimos. Están las ovejas, está el ladrón, pero encontramos también al pastor, un buen pastor. Ahora, la voz de Dios imparte fe y esperanza. Lo vimos al inicio. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes una palabra de parte de Dios, cuando tú lees en la Biblia la palabra de Dios, tiene la capacidad de inspirar fe en tu corazón. De hecho, todo aquel que alguna vez llegó a decir, Jesucristo, yo te rindo mi vida, quiero seguirte, perdóname. La capacidad de hacer eso vino, no porque somos buenos, sino porque Dios habló a nuestro corazón. Él estuvo trabajando en nuestra vida. Y su palabra y su obra en nuestra vida provocó la fe para creerle que Él nos aceptaría y que Él está dispuesto a ayudarnos a cambiar. Y en esa fe respondemos y le decimos, Dios, entra en nuestra vida. La voz de Dios trae esperanza. Nos dice en el libro de Jeremías la palabra de Dios, Dios hablando acerca de nosotros, yo conozco los planes que tengo para ti, planes para un futuro y una esperanza. Ahora, la voz de Dios, hablábamos antes de la condenación, la voz de Dios a veces duele, pero sana. La voz de Dios trae convicción, la voz del diablo trae condenación y son diferentes. Ambos te dicen que estás mal. Dios te ama tanto que a veces te habla la pura verdad y te dice, mi hijo, te vas por el barranco. Esto no te ayuda, no está bien, no es sano, está fuera de lugar. Y te dice que estás mal, pero no te deja ahí. Es que la condenación te dice estás mal, siempre es lo mismo contigo. Nunca vas a cambiar. La voz de Dios nos dice, sí estás mal, vuelve a Dios. Te dice estás mal, pero te muestra la solución, te muestra la salida. Te dice, estamos mal, pero no tiene que ser esto tu vida. Esto no te ayuda, pero hay una manera mejor. Solo no puedes, yo te ayudo. Eleva la mirada a Dios, vamos para adelante. La voz de Dios, otra forma de distinguirlo siempre es verdad. Escuché la frase, la ciencia verdadera nunca está peleado con la Biblia porque Dios, Él siempre habla la verdad. Todo lo que dice es verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Las palabras que Dios te da, las promesas que Él te da, no cambian según los valores de la cultura ni de la época. Dios es constante, Dios es confiable. Si Él te dice algo, puedes creérselo porque Él nunca ha defraudado. No hay ninguna promesa que Él no ha cumplido o sea capaz de cumplir. Dios cumple su palabra. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos muchas voces peleando por nuestra atención. Y quizá estoy simplificando esto de más, pero entiende que una de ellas es nuestra voz. Otra es la voz del enemigo, la gente, el mundo, muchas opiniones. Y la otra, quizá la más importante o la más importante, es la voz de Dios. La voz que tú decidas escuchar, la voz que tú permites aconsejar tu vida,
va a determinar el rumbo y la calidad de tu vida. Entonces yo te quiero dar unos consejos. Si tú quieres aprender a reconocer mejor la voz de Dios, no hay mejor manera que leer la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Nos muestra cómo piensa Dios. Nos muestra qué siente Dios acerca de ciertos temas. Cómo es su corazón, cómo es su carácter, cómo es su persona. Nos muestra la manera de empezar a distinguir su voz de otras voces. Tú conoces a Jesucristo en los evangelios y va a ser más fácil reconocer cuando Él habla a tu mente, cuando Él habla a tu corazón. Entonces, el mejor consejo que yo te pudiera dar para empezar a reconocer la voz de Dios es métete a la Biblia. Y te estoy retando a lo siguiente. Mira, necesitas una palabra de Dios todos los días. Nos dice la Biblia que vivimos no solo de pan, sino de cada palabra que procede en sentido presente de la boca de Dios. Necesitamos una palabra de Dios a diario. Una palabra de Dios fortalece nuestra fe. Una palabra de Dios nos muestra por dónde caminar. Una palabra de Dios puede cambiarte la vida entera. Es tan impactante la palabra de Dios que la necesitamos todos los días. Te confieso que yo en mi vida he sido inconstante con mi lectura de la Biblia. La única manera que yo he encontrado, por lo menos en mi caso, quizá tú eres mejor que yo, pero la única manera en la que yo he logrado ser constante en mi lectura bíblica tiene que ser lo primero que hago. A veces lo leo a lo largo del día, pero ya me he propuesto durante un tiempo despierto y es lo primero que hago. Voy a leer la Biblia. 5 minutos si tú quieres, pero voy a leer la Biblia todos los días, porque todos los días necesito una palabra de Dios y te quiero invitar a hacer lo mismo. Ese simple ejercicio te cambia la vida. Y una segunda idea, esto me ha ayudado a mí. Escribo. Tengo el hábito de anotar las cosas que creo que Dios me ha hablado. A veces yo estoy leyendo la Biblia y leo el capítulo entero, pero hay un versículo en particular que en ese día, resalta, me impacta. Anoto ese versículo. A veces estoy hablando con alguien y yo he estado orando, le he estado haciendo preguntas a Dios y pidiendo respuesta. Y a veces en conversaciones con personas que yo no esperaba obtener respuesta de ellos, sale la respuesta que yo necesitaba y entiendo, quizá Dios me está hablando ahí y lo anoto. A veces escucho una canción, me encanta la alabanza, la adoración y a veces hay una línea que me pega y digo, wow, creo que Dios me está hablando. Dios habla de muchas maneras, pero a veces no estamos escuchando. Creo que yo pudiera defender con la Biblia la idea de que Dios nos habla más seguido de lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, la idea de anotar es una palabra de Dios te cambia la vida. Queremos valorarlo. Entonces lo anotamos para no olvidarlo y no perderlo. De repente volvemos a esas notas y recordamos lo que Él nos habló. Pero también el anotarlo fortalece en nosotros la disciplina de poner atención. Yo me he propuesto últimamente, no voy a dormir. Leo mi Biblia en la mañana, intento prestar atención a lo largo del día y en la noche no me voy a dormir sin tomar ese libro e intentar reflexionar, recordar, Dios, ¿hay algo que tú me hablaste hoy? Y quiero dar la oportunidad de que Él me hable. Y lo anoto. Estas dos cosas me han cambiado la vida. Te invito a que tú también lo experimentes. Hay más bendición en dar que en recibir. Queremos que no pierdas esta gran oportunidad. En Naciones tenemos muchas opciones para que puedas dar tus diezmos y ofrendas. 1. Entra a naciones.org.mx y da clic en el botón de donativos, donde podrás donar en línea mediante PayPal. 2. También puedes realizar una transferencia electrónica a la cuenta BBVA 01 59 30 17 55 a nombre de Ministerios Cristianos a las Naciones AR. 3. Mándanos un mensaje a través de WhatsApp al 22 28 13 56 76 y podemos recoger tu donativo en la comodidad de tu hogar. Recuerda, tu generosidad cambia vidas. Hola familia, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Esperamos que el contenido de este día haya enriquecido tu vida y te inspire en tu caminar con Dios. Si este video te bendijo, te animamos a que le des like, a que te suscribas a nuestro canal y que compartas esto con alguien más. No te pierdas nada de lo que está sucediendo en Naciones. Nos vemos pronto.